Todos la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que un corazón sincero y con amor inalterable buscan hacer la voluntad de Dios. Y en esta hora, el título de esta enseñanza tiene que ver con las características de los escogidos. Y lo primero que quise hacer es asegurarme de que la palabra que se repite tantas veces en la Biblia y que aquí tengo justamente pasajes en los evangelios y en las epístolas, donde la palabra 1588 o 1588 es la palabra eclectos, que es esa palabra justamente escogidos. O sea que esta palabra eclectos es la que estamos usando. Y quería asegurarme, quería estar seguro, porque de acuerdo a este diccionario positivo del Nuevo Testamento, estoy buscando aquí y la palabra escogido, si bien es cierto, se escribe de esta manera, pero en la Biblia esa palabra escogido, por lo menos aquí en el griego, tiene 6 palabras diferentes. 6 palabras diferentes. Entonces, justamente por eso quise asegurarme de que estoy exacto en la enseñanza que quiero dar, porque yo mismo necesito estar asegurado de lo que estoy haciendo. Y por eso chequeé y efectivamente esta palabra es la misma en todos estos versículos que están acá. Lo primero que quiero hacer es hacer una lectura rápida de muchos versículos que están allí en la Escritura. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. O sea, quiero que tengan presente que aquí el ánimo de este quien les habla es hablar la verdad. Este ministerio, cuando el Señor nos llamó y nos dio el encargo, después de perdonarnos, salvarnos y darnos una oportunidad, es de honrar la verdad. Por eso, de ahí el nombre, en honor a la verdad. Y no puedo salirme de eso. O sea, yo sé que hay pastores, buenas gentes, son hijos de Dios y tienen su llamado. Estuve escuchando a un argentino, uno que se llama Nicolás. La primera vez que lo escucho me pareció muy interesante, aprendí unos detalles de lo que enseñó, pero conforme fui escuchándolo, dije, bueno, Señor, qué bueno que hayan este tipo de pastores y que son necesarios, porque dicen cosas bellas, o sea, se centran en la hermosura del Señor Jesús, se centran en que hay que amar al Señor y vivir enamorados del Señor. Imagínense quién podría contradecir o ir en contra de eso, ¿no? De buscar a Él, buscarle su rostro, amarlo, estar enamorados, sabiendo que nosotros somos imperfectos, sabiendo que nosotros somos débiles y que nunca vamos a ser perfeccionados hasta que verdaderamente es el día de nuestra glorificación, en que Él nos va a glorificar totalmente, aún nuestro cuerpo mortal. ¿Y quién podría estar en desacuerdo con eso? El problema que yo tengo es que son 99.9% de lindas verdades, pero que dejan a un lado algo tan importante que anula todo lo demás. Que Dios es Dios y que Él sigue siendo Dios y que no va a hacer acepción de personas.
Entonces es peligroso cuando la gente se concentra mucho en el servir al prójimo, en el amar al prójimo. ¿Y quién podría ir en contra de eso? Ese es el problema. Nadie. Yo mismo no puedo ir en contra de eso. A lo contrario, yo también lo enseño y lo practico. Pero es sutil. Entonces, cuando hablamos de escogidos, yo sé que muchos se van a escandalizar las características de los escogidos. Yo antes de poner este título pensé ponerle simplemente los escogidos, pero dije los escogidos. Le pregunté a mi esposa qué te parece. Los escogidos de acuerdo a las escrituras. Entonces me corre el riesgo, pero pues para eso también fui llamado, porque el Señor mismo dijo que si al Hijo del Hombre lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que el Señor me diseñó para ser detractado, vituperado, insultado, criticado, menospreciado. Es parte de las características de los escogidos. Y estaba diciendo que esa es la palabra que se menciona en todos estos versículos en Mateo, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Mateo 22:14 lo repite. Mateo 24 lo dice de nuevo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y pues vendrán falsos cristos, harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los eclectos. Marcos 13:20, y el Señor no hubiera cortado los días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Y repite esa palabra. Mateo 13:27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará, no a todos, a sus escogidos, a sus eclectos, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lucas 18:17 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La misma palabra. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Romanos 8:33, el apóstol dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, la misma palabra. Romanos 11:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios, la misma palabra, como santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vístanse como. Se supone que un escogido de Dios tiene que tener estas características: entrañable misericordia, santos, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Bueno, vístanse de eso, que se note por afuera eso. Segunda de Timoteo 2:10 dice, a ver, ¿dónde está esto? Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 5:21 también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. La misma palabra. Quiere decir que no solamente Dios usa esta palabra eclectos para sus hijos, sino aún para los ángeles, como dice aquí 1 Timoteo 5:21. 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto, dice, por amor a los escogidos. Entonces vamos a empezar con esta enseñanza. Y lo primero que quisiera hacer es leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el verso 25. Mateo 11:25 en adelante. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea que aquí quiero poner una característica en donde se desarrolla, se mueve
y se produce la dinámica, la interacción de la relación de los escogidos, de los eclectos, vamos a llamarlo así, con Dios. Y una de ellas es que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, está hablando de un conocimiento. Conocimiento. O sea, esta es uno de los factores que acá tiene que ver con la doctrina. Esto tiene que ver con lo que el mensaje, o que estamos escuchando, la doctrina, el conocimiento, el mensaje, la palabra que estamos escuchando. O sea, un conocimiento que nos da un saber de algo, como dice aquí, que va a producir un entendimiento. Y Dios dice que Dios las esconde y se las da a los niños, un conocimiento. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo veo aquí en esta declaración del Señor, en este pasaje, el mismo patrón que se repite desde Isaías, de los profetas, por los salmos y todos los evangelios y las cartas de los apóstoles. Solo que aquí está escondido, como siempre ha sido. Las palabras del Señor siempre han sido encriptadas. Siempre han estado encriptadas. Los sumos sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley nunca pudieron interpretar correctamente, ni descifrar, ni decodificar todo lo que estaba encriptado y escondido a través de alegorías y parábolas hasta el día de hoy. O sea que el hecho de que la gente lea literalmente algo que es correcto, es exacto, no significa que lo entiendan bien. Cuando el Señor habla de comer su carne, de beber su sangre, cuando el Señor dice yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, entonces, o mi Padre que me envió, ¿no es cierto? Yo salí de mi Padre y otra vez voy a Él. Yo y Él, Padre, somos uno. Definitivamente, la gente tiene que entender algo, o por lo menos, vamos a decir, no entender, pero tiene que saber una verdad, aunque no la entienda. Y es esta que está acá, que Dios esconde las cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, gente que busca, gente que es hábil, intelectual, que tiene diligencia para aprender, que pone su esfuerzo, y todo eso es válido. Porque para ser un entendido y un sabio, pues tienes que estudiar, tienes que pagar un precio, y nadie está en contra de eso. Pero la verdad es que eso no garantiza que vas a entender, porque la revelación de quién es el Señor Jesucristo, o la estructura donde el fundamento puesto, donde Él va a edificar y construir a su pueblo, a su iglesia, está basada en una revelación y un entendimiento de quién es Él. ¿No es cierto? Entonces solo Pedro lo pudo ver y se lo dijo el Señor. Pues bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló el hombre, no te lo reveló carne. Y yo cuando hablo y explico y todo tampoco, o sea, no fueron mis palabras las que, sino fue una intervención divina, Dios dando el entendimiento para que veas que yo soy Dios. Entonces la gente tiene problemas para
entender esa verdad que está escrita directamente, o sea, en toda la escritura lo dice, pero si hay alguien, y esto va dedicado a todos los testigos de Jehová, vamos a decirlo así, a todos los musulmanes y a todo, en la escritura literalmente la Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 5. A ver, ¿dónde está eso? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿5 o 9:5? Ok, perdón, es 9:5, Romanos 9:5. Dice, voy a leerlo desde del versículo 3, porque desearía yo, dice el apóstol, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Pues está hablando Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, según la carne vino Cristo, el Mesías, el hijo de María y de José según se creía. O sea, estábamos hablando del mismo que todo el mundo habla y predica. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Según, dice, de los cuales, o sea, los patriarcas, la descendencia de David, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas. Y ahí está la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo con la que tropezaron los que edificaban, según ellos, y donde lógicamente no pudieron entender que el Mesías, el Cristo, el ungido que iba a venir, como dijo Moisés, que el Señor levantará a otro profeta como yo, a él oiréis. Eso es lo que les dijo Esteban antes de que lo apedrearan, haciendo un recorrido de todas las escrituras de la interacción de Dios con su pueblo y cómo ellos siempre fueron duros de servir, tardos de corazón para entender y creer lo que las escrituras dicen, hasta que no aguantaron más, crujieron los dientes, se llenaron de ira y de odio y mataron a Esteban. Pero ¿cuál era el punto de toda esa explicación y todo ese recorrido histórico que Esteban estaba dando a estos judíos que los había reunido allí? Simplemente el punto crítico era cuando dijo Moisés, a este Moisés Dios levantó, y él mismo dijo que Dios iba a levantar a otro semejante a él y que a ese profeta, la venida del justo, a ese tenían que oír. Entonces, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Piedra en que Jonás, Simón hijo de Jonás, no tropezó, es que él entendió que el Cristo, el Mesías, que hasta el día de hoy, no, las raíces hebreas hablan de Yeshua, el hijo de Yahuwah o Jehová, tiene su forma de pronunciar, y si no pronuncias bien te puedes ir hasta el infierno, según ellos. Entonces, creen lo mismo que los católicos prácticamente y que los cristianos evangélicos, que creen una Trinidad que no existe en ninguna parte de las escrituras, porque no lo han entendido. Los fariseos no lo entendieron, Saulo de Tarso no lo entendió, Gamaliel no lo entendió, Nicodemo no lo entendió. ¿Qué es lo que no entendieron? La piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Que el Mesías, el Cristo, que Jesús es Dios, el que se manifestó es Dios. Ninguna parte de la escritura dice que el Hijo se manifestó en carne. En ninguna parte de la escritura dice que la segunda persona o el Hijo Jesús se manifestó en carne. La palabra de Dios dice que el verbo, la palabra, Dios es espíritu, que la palabra, el verbo se hizo carne. Eso dice la escritura. Entonces, lo que recibió Pedro es ese conocimiento, esa revelación que Dios guardó. ¿A quiénes? A los eclectos. ¿Quiénes son los eclectos? Las características. Bueno, una de las características de los eclectos, de los escogidos, por ejemplo, Abel. Una de las características podría decir rápidamente que pues lo envidiaron y lo mataron. Una de las características que vamos a ser perseguidos. José fue escogido de Dios para salvar a su pueblo. Sus hermanos lo vendieron por envidia.
O sea, una de las características es que los escogidos van a sufrir persecución, se va a hablar mal de ellos, como dijo el Señor Jesucristo, si en el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más pues con ustedes? Si a mí me han perseguido, ¿cuánto más a ustedes? Pero también dijo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces está garantizado que van a hablar mal de nosotros, está garantizado que nos van a envidiar. A Abel le pasó lo mismo y así por el estilo, si seguimos todas las características, nunca terminaríamos en las escrituras. Pero si vamos andando, ejemplos, a ver, vamos a ver si tengo algunos ejemplos por acá. A ver, puse unos cuantos solamente. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Una de las características es que Dios le dio la gana de escoger a Jacob y no a Esaú antes que nacieran. Vamos a leer ese pasaje. Pero hay tres cosas que van jugando. Una es el conocimiento, otra es el creer, o lo que se llama la fe. Y hay otro factor que se mueve, que es la obediencia o la permanencia. O sea que entre estos factores, el evangelio se tiene que recibir necesariamente, se tiene que recibir el conocimiento, el mensaje, la doctrina correcta. Pablo lo dijo en 2 Corintios, que hay otro Jesús que se predica, hay otro evangelio que la gente escucha y recibe, y hay otro espíritu que la gente recibe. Eso está claro. Quiere decir que para que esto funcione con todas sus características, tenemos que recibir en primer lugar el verdadero evangelio, el que predicó el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Estuve escuchando de casualidad un video de un hombre que hizo un video tratando de destruir la unidad de Dios, ¿no? Porque yo no sé cómo se atreven a enseñar que Dios no es uno. Pero uno de sus argumentos es que un niño le pregunta y hicieron su dinámica para enseñar y destruir, según ellos, la doctrina de la unidad del Señor. Y ellos le llaman lo solo Jesús. Yo no soy solo Jesús, ni tampoco soy unicitario, ni no tengo ninguna estampita acá que me clasifique. Yo estaba perdido hasta que el Señor se reveló y se reveló lo que vio Pedro, Simón, y me di cuenta que era Dios y que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos conforme al evangelio predicado. Y ahí me convertí, nací de nuevo. Entonces de ahí estoy enseñando. Entonces este hombre le decía al niño en esa dinámica de destruir, según él, las herejías. Y el niño le preguntaba, pero ¿por qué sus discípulos en el libro de los Hechos ahí se ve que bautizaban en el nombre de Jesús? Y entonces este hombre se atrevió a decir, bueno, ellos hicieron lo que les pareció, ellos hicieron lo que ellos entendieron. Y va Mateo y dice, pero el Señor mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Entonces los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Felipe y todos los discípulos ahí, 4 testimonios, hasta 5 testimonios en el libro de los Hechos que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Y está escrito que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No existe otro nombre bajo el cielo, en la tierra, para los hombres en que podamos ser salvos. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús y cuanto más bautizar a la gente. Pero pues esta gente tiene su forma de explicar, su forma de torcer las escrituras para justificar su falta de entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que si tienen una doctrina equivocada, un conocimiento equivocado, van a recibir otro Mesías, otro Jesús. ¿Ese otro Jesús está lleno de amor? Sí.
¿Acepta a todos los pecadores? Oh, sí, los acepta totalmente. ¿Pueden seguir viviendo embarrándose cada día? Oh, sí, porque Dios es misericordioso y tiene misericordia. Porque nosotros mismos estamos llenos de debilidades. Y Juan dijo, Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Entonces, ¿pero qué les importa todo lo que demás que la Escritura dice? Que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. O sea, eso sí no les gusta escuchar. Entonces, ¿cómo balancea? No, eso no se toca. Entonces, no se toca porque no entienden, no se toca porque no se les reveló, no entendieron. Entonces, hay una dinámica de tres cosas: un verdadero mensaje, un conocimiento correcto, una palabra verdadera. Pero a esa palabra tiene que añadirse fe. El fe, el creer, es comer. Y el pan está diseñado para comer, pan. El pan de vida, es la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, el conocimiento se cree en un conocimiento que te llega, produce fe, pero a esta fe hay que añadirle muchas cosas. Y una de las importantes que tienen que jugar las tres tienen que circular siempre. Es la obediencia o la permanencia. Entonces, ¿cuáles son las características de los eclectos? Que tiene que haber esta dinámica siempre. La doctrina correcta, el mensaje correcto de la verdad, tal y cual, aunque duela, acompañada de fe. Por eso Pedro, por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 1, dice que lo más importante, donde empieza todo, a ver, donde empieza todo, después que escuchaste el evangelio, es la fe. Vamos a poner esto así. La fe. O sea, es la base. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro 1, 5. Como siempre, no puedo dejar de ser de quien soy. Vamos a ir un poquito antes para darle contexto. No me gusta en absoluto salirme muy fuera. No que me salga de contexto. No me gusta abarcar un pedacito. Me gusta ver todo el contexto. Y si vamos un poquito más antes, dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pues eso es lo que nos interesa. Nos interesa las cosas de Dios, y las cosas de Dios pertenecen a la vida y a la piedad. Las cosas del diablo pertenecen a la muerte y al pecado o a la inmundicia. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Lo que habíamos dicho, el conocimiento o esta palabra en griega es por el gnosis. El conocimiento, el mensaje. Dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el conocimiento, Pablo, cuando llegó hasta Roma, y llegó hasta Roma en su viaje de preso, navegando por todos los lugares, ya al último llegó a Puteoli, un puerto de Italia, y luego habla de las tres tabernas. ¿Y qué más? A ver si mal no recuerdo. Llegaron a las tres tabernas. Y otro lugar interesante que estaba a unos 50, 60 kilómetros de Roma,
y desde ahí los hermanos salieron a verlo, pero lo interesante es que cuando él termina su ministerio, bueno, en la escritura, en el último capítulo de la Biblia, del libro de los Hechos, perdón, dice, llegaron al foro de Apio y a las 3 tabernas, los hermanos salieron a recibirle. El foro de Apio era un mercado que estaba en la vía Apia, que era en la carretera más importante del Imperio Romano, y las 3 tabernas era también un lugar donde estaba más cerca de Roma. Entonces, cuando vinieron allí, dice, cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado. Entonces, el versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces, ¿cómo termina su ministerio o cómo podemos identificarlo a Pablo? Por ejemplo, estoy leyendo, cuando llega a Roma, se acerca a los judíos, los convoca. Los judíos de Roma no habían entendido, no habían escuchado nada acerca de su problema que tenía con el emperador y con la gente que lo había arrestado. Él empieza a predicarles, pero aquí lo que quiero que digan, que vean ustedes, es qué es lo que enseñaba. Desde la mañana hasta la tarde, ¿y de qué les hablaba? Persuadiéndose acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 2 cosas. Les testificaba el reino de Dios y persuadiéndoles acerca de Jesús. El mismo capítulo, ya prácticamente el último 2 versículos. Y Pablo, permaneciendo 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hablaba? ¿Qué predicaba? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. 2 cosas. Predicaba el reino de Dios y enseñaba y hablaba lo que es del Señor Jesucristo. Acerca del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que estamos diciendo, el conocimiento es importante para que los eclectos tengan la oportunidad de poder creer en este mensaje. Por eso que estábamos leyendo en los pasajes que, a ver, ¿dónde estamos aquí? Habíamos leído Mateo 11:27, que nadie conoce al Hijo sino al Padre. Estábamos allí. Estábamos hablando de las características de los escogidos. Una de las características, pues Abel padeció la muerte por celos y envidia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. En Romanos capítulo 9, ahí vemos esa historia, por qué Dios le da la gana de elegir a quien quiere. A José lo vendieron por envidia. A Esteban igualmente lo mataron porque lo envidiaron. Tenían cólera de que se les estaba diciendo la verdad y lo apedrearon. La palabra dice que Moisés fue agradable a Dios cuando nació. Hechos 7:20, a Dios le agradó Moisés. Apenas nace, Dios lo elige. Entonces, dice la palabra de Dios que este hombre Moisés era humilde, era el más manso de todos los hombres de la tierra. Números capítulo 12, verso 3. El Señor Jesucristo, acabamos de leer, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar, mi yugo es fácil. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Dios nos está dando unas claves para entender que el conocimiento al que somos expuestos, el conocimiento de la verdad, el verdadero evangelio, tiene que ser recibido con humildad. Y Pedro, estábamos en Pedro, en 2 de Pedro, estaba diciendo que, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, o sea, el conocimiento de la verdad entra, lo recibimos con humildad para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea que el conocimiento de la verdad, recibido con humildad, va a producir una acción en tu vida que es huir del pecado, de las pasiones juveniles, de la corrupción del mundo y toda la inmundicia del mundo. O sea, no se puede separar eso del otro. Por eso que tengo problemas con las iglesias, los pastores y la gente que solamente se concentra en el amor de Dios, y que Él recibe a todos y que Él no desecha a nadie. Cuando la Biblia dice, y yo la leo y dice que todos los días el Señor está enojado con el impío. O sea, eso es lo que dice la Escritura, que Dios tiene problemas y no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro está diciendo lo mismo. Dios nos ha entregado todas las cosas que le pertenecen a Él, a su reino, a la vida, a la piedad, o sea, lo que dice Pablo, acerca del reino de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes también, aquí viene el versículo que quería leer recién, vosotros también, por toda esta razón, poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que he hablado, entonces añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra virtud es una palabra que es arete, que significa bondad moral. Bondad o moral, eso es lo que significa arete. Es excelencia, habla de moral, es la palabra griega arete. Pero acá lo que quiero decir, por esto mismo, a vuestra fe, pues añádele virtud. Luego dice a la virtud, añádele gnosis, que está aquí, conocimiento. Y ahí va siguiendo la edificación. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Pues templanza. Y a la templanza, a ver, al dominio propio y al dominio propio templanza, darle paciencia. Y a la paciencia, piedad. Esta palabra piedad es la palabra griega eusebia. Piedad, eusebia. Entonces la gente se puede imaginar una imagen mental de piedad. Mejor vamos a definir mejor esa imagen con su definición correcta. Esa palabra eusebia significa temor de Dios o ser reverentes, o sea, tener bastante respeto, tener temor de Dios. Esa es la palabra eusebia. Y dice, y a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. Esta palabra es la palabra famosa Filadelfia, que es amor fraternal. Filadelfia, el amor hacia el prójimo, el amor hacia el hermano, y lógicamente al último añádale el amor de Dios, que es el ágape. Pero si vamos a ver desde esta base aquí, para llegar a lo perfecto, como decía el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, al pleno conocimiento, y conocer por fin la altura, la profundidad, la anchura y la longitud, y de conocer el amor de Dios. La fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante es el amor. Entonces, el clímax es Dios mismo, porque Dios es amor. Dios es amor.
El fin de la cúspide es Dios mismo. Pero ¿dónde se empieza? Se empieza aquí. Y acá nos vamos a concentrar. Porque podemos tener un conocimiento de la verdad, pero si no está fundamentado en el creer la palabra que el Señor dijo, pues todo este recorrido no va a ser fructífero, no se va a alcanzar la meta. Entonces, la carretera para llegar, vamos a decir así, hasta la meta, empieza con una base que es la fe. Y eso me gustaría verlo y analizarlo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es largo. Vamos a empezar del versículo 25 en adelante. Juan capítulo 6 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que hay gente que le va a seguir al Señor, hay gente que va a venir. Y definitivamente las iglesias están llenas de estas personas que vienen porque se saciaron de algo, recibieron sanidad, recibieron una bendición, recibieron ayuda de la iglesia. Y el Señor les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y Él les dice directo: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, lógicamente, yo entiendo a la gente cuando lee este versículo, dice: el Hijo del Hombre es Jesús, la segunda persona. No, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, que ves, Dios el Padre. Pero en ninguna parte de la Biblia dice, Dios el Hijo. No existe Dios el Hijo. Pero la gente habla y lo repite. Eso no existe en la Escritura. Lo que existe es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. De significa de pertenencia. Que yo sepa, Dios no pertenece a nadie. Dios es único, no necesita nada de nadie. Esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Nosotros somos su creación, Él es el creador. Si hay una característica que nos diferencia de Dios, es que Él no necesita de nada y de nadie, pero nosotros sí. Su creación sí lo necesitamos. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, el Señor Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A ver. Número 1. Creáis en lo que Él dijo. Porque tú no puedes creer una imagen. Tú no puedes creer algo que no te da un entendimiento o conocimiento. Para poder creer tienes que tener un conocimiento. Entonces, creer en lo que Él dijo, creer en el que Él ha enviado. O sea, la obra de Dios lo llama Él: creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, en otras palabras, nuevamente no lo entendieron.
O sea, les vuelve a decir en su cara, ¿qué haces tú? Haz una señal para que creamos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo, Dios mismo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, cuando el Señor habla que Él es el pan de vida, está diciendo, yo soy Dios que me manifesté en carne y esta carne que es mi cuerpo la estoy entregando. Crean en eso. Entonces, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, está hablando de hambre y está hablando de sed. Dos cosas, comer y beber. Pues si tienes hambre tienes que comer y si tienes sed tienes que beber. Entonces, y el Señor dice, el que a mí viene no tendrá hambre, el que a mí viene no tendrá sed. Entonces, y acá viene la parte importante del tema, las características de los escogidos. Entonces, acá dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No crees. O sea, el Señor le está hablando, el que en mí cree no tendrá sed. Les he dicho que ustedes, aunque me habéis visto, yo soy Dios encarnado, la piedra desechada, pero no crees eso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie puede conocer al Hijo, solamente el Padre, y nadie conoce al Padre, solo el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué significa esto? Que no depende, como dice la Escritura, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que, en otras palabras, cuando Romanos dice, o creo que está en Malaquías, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea que antes que naciera, Dios eligió para que la gente entienda que no depende de uno, sino depende de Dios que tiene misericordia. Y ciertamente Él tiene misericordia porque Él manifiesta y entrega su mensaje para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tiene que creer el verdadero mensaje. Entonces aquí, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Quiere decir que Dios es el que tiene que entregar o tiene que dar la orden o tiene que tener la disposición de elegir a aquel que va a venir a él. El 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos son todos los que Dios elige. Como dice el apóstol Pablo, predestinados desde antes de la fundación del mundo, llamados a ser santos. Hemos sido diseñados para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido diseñados como el remanente que escogió por gracia. Y tienen características. Estamos dándolas desde Abel. Estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de José. Estamos hablando de Esteban, de todos los profetas que tienen características. No son, no son placenteras. No son hermosas necesariamente. Va a haber persecución, como dijo el Señor, a todos los profetas.
No existe profeta que no haya sido perseguido. No existe profeta o escogido de Dios o escogida de Dios que no hayan hablado mal, que hayan levantado falso testimonio, que hayan sido envidiados, que la gente haya sido cargada de celos y hipocresía y hayan ido contra ellos porque hay algo que les perturba. ¿Qué es lo que les perturba? Ya vamos a ver más atrás las características, más adelante, perdón, las características de una manera más práctica y objetiva. Entonces, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el Hijo? Pues el que salió del Padre. Entonces, todo aquel que ve al Hijo, o sea, a Dios encarnado, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, al final de cuentas, ¿quién resucita? Pues Él. No, no el Padre, Él es el Padre. Por eso dice, y yo le resucitaré. O sea, el Padre se lo entrega y al final él lo resucita. Entonces, ¿quién resucita? Pues Él, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre ustedes. Y viene aquí nuevamente la misma sentencia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, los eclectos, los escogidos, eclectos, algo así. O creo que era con K. Los eclectos, los escogidos, absolutamente no pueden elegirse a sí mismos, ni ningún ser humano los puede elegir, sino que esto es una prerrogativa absoluta del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Habíamos leído creo que en Mateo 11, lo habíamos leído. Voy a volver a chequearlo porque esto no es fácil. Donde dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre alguno sino aquel a quien el Padre me muestra y yo pues revelo quién es el Padre. Entonces aquí en Juan 6 dice lo mismo con otras palabras. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día posterior. O sea que para tener vida eterna tenemos que ser elegidos por Dios para que Él nos dé eso, justamente, nos resucite en el día postrero y nos dé vida. Entonces, versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, todo el que oyó al Padre, wow, yo también quiero ir al Padre, yo también quiero ir a ver al Padre. Y entonces el Señor, sabiendo lo que Él está hablando y sabiendo lo que la gente está pensando, entonces Él mismo dice, no que haya alguno visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, o sea, ya sé lo que están pensando. No que haya alguno visto al Padre. Pero a la misma vez tuvo que decir la verdad, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ya lo dice de frente, ya no creas en Dios, sino el que cree en mí. Creo que querían apedrearlo. Lo dijo directo. Romanos 9:5 lo dice directo también. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. O sea, ¿qué significa comer el pan de vida? Comer es igual a creer. Simple. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían diciendo, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Es la misma historia que pasa siempre. O sea, el Señor habla verdades en alegorías, en parábolas, cosas ocultas, encriptadas, y la gente hace su teoría, hace su teología, y sí, son bíblicos totales. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Ves? Ahí está el papá, el hijo y la mamá. Bueno, la mamá no, el Espíritu Santo. Ok. Hasta los tres. Ellos dijeron, hagamos al hombre. Está hablando con los hombres. O sea, entre ellos eran tres. Estos ignoran voluntariamente que en el principio, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. Y que la tierra proviene del agua y por el agua está contenida y subsiste. Allá no hay un espacio sideral con millones de galaxias expandiéndose. Allá lo que hay infinitas aguas y Dios hizo una expansión, pero la Biblia dice que en el principio creó los cielos. Los cielos, que son todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, crearon a los ángeles, a toda su creación. Según la escritura, en Job creó, la primera creación que hizo fue a Lucifer. Quizás por eso se la creyó, porque él era encargado de transmitir el conocimiento y el gnosis de Dios a todos sus ángeles y toda la jerarquía de sus seres racionales que él creó en un principio. Y fueron creados por medio del agua. Los ángeles tienen una naturaleza de agua, no de sangre. Eso es otro tema. Continuamos. Entonces se está hablando de que la gente no entendía cómo puede darnos a comer su carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. O sea, el Señor los remató más. Porque les habló para que no entiendan. Porque les habló a propósito. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, o sea, ahí le añadió otro factor. Porque él estaba diciendo, el que a mí viene no tendrá sed jamás. O sea, él estaba hablando así, de esa manera. A ver, vamos a leerlo de nuevo aquí. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahora le añade otro factor, el que beba mi sangre no tiene vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Se cruzaron los chicotes en su cerebro de la gente cuando el Señor dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Wow. Entonces el que come mi carne y bebe mi sangre se lo remata otra vez. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Definitivamente el Señor lo hizo a propósito. Y vamos a ver exactamente cómo. Al oírlas muchos sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Quiénes son sus discípulos? Sus escogidos, los eclectos, los que él escogió. La Biblia dice, él escogió 12 apóstoles para que estén con él y entre ellos estaba Judas Iscariote. Él los escogió. Entonces acá dice, cuando él se enteró, les dijo, ¿esto les ofende? Porque estaban murmurando. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu tuvo misericordia ya de sus discípulos porque, pues, estaba hablando con ellos.
Ya no estaba la multitud. Entonces él les dice, el espíritu es el que da vida. Cuando yo digo come y bebe para que tengas vida eterna, él está hablando, el espíritu es el que da vida. No pues estos músculos, esta carne y esta sangre que tengo por las venas. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, no estoy hablando de la carne, la carne no es nada. No estoy hablando de la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo que te va a dar vida, vida eterna, son las palabras. Las palabras. O sea, cuando dice, para que creáis en lo que él dijo. Para que creáis. O sea, creer que lo que él dijo. Creáis. Ok, perdón. Creáis que la palabra del Señor. Entonces, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Versículo muy importante el que sigue. Pero hay algunos, o sea, dice, pero, esta palabra pero, es importante. Después de decir para que creáis la palabra que les va a dar vida, vida eterna, dice, pero hay un problema. O sea, no se puede separar lo que va a decir después. Pero hay algunos de vosotros que, ¿qué? Que no creen. O sea, que creen, pero hay unos que no creen. ¿Qué significa no creen? Pues es igual a no comen o no beben. No creer, no comer, no beber. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Los eclectos, los escogidos de Dios, son aquellos que oyen y creen. Creen. Entonces, y fíjense de lo que estamos enseñando, cómo calza perfectamente lo que estamos enseñando, porque acá la Escritura lo prueba. El Señor sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía desde el principio, pero Él los escogió a los 12. Entonces, Judas creyó, pero no obedeció ni permaneció. O sea que una de las características de los escogidos es que también puede ser que los escogidos es un llamamiento, es un deseo de Dios, es una voluntad de Dios y los elige para que sean escogidos. El problema es que no permanecen, fallan, traicionan como Judas. Una de las características de los escogidos, como dice la Escritura, engañarán a muchos y si fuere posible aún a los escogidos. O sea que un escogido que conoce la verdad es difícil que lo engañen, pero los escogidos pueden ser rechazados, como dice la Escritura ahí mismo en Juan, capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permanecéis en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mis palabras, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, una de las características de los escogidos es que también tienen la capacidad de no permanecer. Entonces, aquí estamos en Juan capítulo 6, hablando de que el fundamento de todo para poder edificar nuestras vidas es la fe, creer en la palabra de Dios, creer en el verdadero evangelio, la doctrina correcta, en la palabra correcta, y ahí edificamos todo lo demás. Y estamos viendo que el comer y el beber simplemente es creer, apropiarse, interiorizarlo y vivir por eso. Entonces, el Señor vuelve y dice lo mismo. Hay algunos que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, 2 puntos, por eso, o sea, una consecuencia después del pero, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que aún Judas, el que lo engañó, el que no permaneció, igual en el conocimiento anticipado de Dios, él sabía que lo iba a entregar, pero lo escogió, le dio la oportunidad. Y él mismo tomó la decisión de no permanecer, él mismo tomó la decisión de ser hipócrita y mentiroso y ladrón, porque eso es lo que era Judas, tenía la bolsa y dice la palabra de Dios que robaba de la bolsa. Era hipócrita porque estaba en medio de todos los apóstoles y estaba hablando con los fariseos y los principales judíos cómo lo iban a entregar, y quedaron con él con 30 monedas de plata, y usted conoce, era un hipócrita y un falso. Entonces, pero el Señor lo escogió, pero él tomó la decisión de traicionar, de ser hipócrita, de ser falso y de ser ladrón. ¿Para qué? Para que Dios sea justificado en el día del juicio y él venza cuando fuere juzgado, dice el Señor. En el día del juicio no va a haber excusa. Se le dio la oportunidad para que Dios permanezca como el justo y el que justifica, aquel que escuchó el mensaje, creyó y permaneció hasta el final, como está escrito, el que permaneciera hasta el final, ese será salvo. Entonces, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, desde entonces, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, no andaban más expuestos a la palabra que él predicaba. No estaban más expuestos a los misterios que iba revelando cuando estaba con sus discípulos. No estaban más expuestos, estaban fuera de esa exposición, estaban ya expuestos al mundo, a la corrupción del mundo. Habían huido de la corrupción del mundo, pero volvieron a enredarse. Entonces ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús, después de eso, dijo a los 12. Es interesante porque dice a los 12. ¿Quieren acaso también irse ustedes? Le respondió Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros qué cosa? Lo primero que dice, ¿a dónde nos vamos a ir? Yo no puedo irme. Y fíjense lo que dice. Lo primero que dice Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice versículo 69, y nosotros que hemos recibido tu palabra, que hemos comido tu palabra, que hemos bebido tu sangre, dice, nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Hay una diferencia. Nosotros hemos creído. ¿Qué más? Y conocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo
del Dios viviente. Hemos creído y conocido. Nadie conoce quién es Él si Dios no lo revela. Ellos creyeron lo que el Señor les dijo, conocieron quién es Él. Y Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Eran 12. No podemos manipular las escrituras. Dice lo que dice. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? 12 escogió. Características, pues se confirma. Y uno de vosotros es diablo. Habla con nombre y apellido. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, prácticamente el Señor escogió a un diablo. Ahora, ¿por qué escogió a Judas Iscariote si sabía que lo iba a entregar? Eso está bien complicado de explicar. Vamos a intentarlo. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ver si... Romanos capítulo 9. El título de las sociedades bíblicas es la elección de Israel. Sabemos que la elección del pueblo de Dios, vamos a verlo todo el contexto rápido. Verdad, digo, en Cristo Jesús, no miento, mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, así sea. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, Dios da su palabra y Abraham la creyó. Cuando se ríe Abraham, le dije: ¿de qué te ríes? Vas a llamar a tu nombre, a tu hijo la vas a llamar Isaac porque te reíste. Y luego pues también se rió Rebeca, pero fue por causa de Abraham que se rió. Dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, eso es lo que estamos hablando. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, son elegidos. Conforme a la elección, permaneciese por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, para esto mismo te he levantado, Faraón. Para esto mismo te he elegido, Judas Iscariote, hijo de Simón. Para esto te elegí, pero yo te escogí. Entonces, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, es algo que no se predica mucho, pero Dios le da la gana de endurecer al que le da la gana de endurecer.
Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa entonces de pecado? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si él hace lo que quiere, hace lo que le da la gana, entonces ¿por qué inculpa? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa de barro hizo a 11 apóstoles, y de la misma masa de barro hizo a uno más, Judas Iscariote, hijo de Simón. De la misma masa. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con nosotros los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Dios, el verdadero Israel, está conformado no solamente de judíos, de aquellos a quien Dios le dio, como dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y las promesas, el culto y todo eso, sino también a los gentiles, que no entendían nada de eso, nada de la ley de Moisés, pero también pues escogió a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, dice, tan solamente el remanente será salvo. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el remanente escogido que será salvo? Pues de acuerdo a las escrituras, es el pueblo sacado de entre los judíos y gentiles, y luego Israel será salvo. Eso es lo que dice el versículo en Romanos 11:26, cuando dice, y todo Israel será salvo, tan solamente el remanente será salvo. ¿Cuál es el remanente que será salvo? El famoso versículo 11 de Romanos, verso 26, que dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, apartará de Jacob el pecado, quitará el pecado, salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el Señor Jesús se le fue dado un nombre que lo trajeron los ángeles, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El remanente de Israel está formado de judíos y gentiles y tiene una característica, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. ¿Dónde está eso? Romanos 11:27. Es el verdadero Israel, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Entonces, si nosotros queremos profundizar un poco más en las características de los elegidos, de los escogidos, no podríamos terminar. Tendríamos que ir a muchos pasajes, Malaquías capítulo 1, del 1 al 5. Voy a escribirlo para los que quieran estudiarlo. Malaquías capítulo 1. Capítulo 1, del 1 al 5. Y también capítulo 3, versículos 17 y 18. Quiero leer o quiero citar. Yo creo que voy a citar porque es mucho, pero es algo interesante que descubrí ayer, que el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo del 8 al 10, se repite
en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de los Hechos. Esto no es muy fácil, ¿no?, de encontrar. Nadie podría dudar del profeta Isaías, el Señor Jesucristo mismo, Dios manifestado en carne. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Habló de Isaías, tomó el pasaje de Isaías muchas veces. Y cuando Isaías en el capítulo 6 habla aquí de esto que vamos a leer, se repite en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Muchas cosas que hizo el Señor Jesús las escribe Mateo y Marcos. Hay algunas cosas que las escribe Mateo, Marcos, Lucas. Hay algunas cosas que las escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay una cosa que la escribe solo Mateo, solo Lucas y Marcos. Y a veces los dos o los tres. Pero que esté en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, esto que está acá. Es tremendo. Vamos a ir a Isaías. ¿Qué dice Isaías? Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, se escucha el mensaje y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Dónde está eso? Pues para los que quieren buscarlo, en Mateo capítulo 13, empezando el versículo 14. En Marcos capítulo 4, verso 12. En Lucas capítulo 8, verso 10. Y en Juan capítulo 12, verso 40. Y en el libro de los Hechos capítulo 28, a partir del 26. Se repite lo mismo, lo que está en Isaías. Y solamente para dar un testimonio más de este pasaje, vamos a leerlo en Mateo 13, 14. Mateo 13, 14. Y esto lo dice allí mismo en Mateo 12. Voy a leer del 15. Cuando los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea que le seguía mucha gente. El mensaje para muchos, por todos murió. Dios tiene misericordia de todos, hace llover sobre todos y el sol sale para todos. Pero él tenía que cumplir su misión en un orden, en un tiempo, en una cronología exacta. Y no quería estar revelándose a todo el mundo per se. Entonces hablaba en parábolas, en alegorías, justamente por eso. Entonces mucha gente lo seguía, mucha gente sanaba, pero a la gente les encargaba que no le descubriesen, porque tenía que cumplir todo. Cuando le dijeron: hey, Herodes te busca para matarte, dile a esa zorra que hoy, mañana y pasado hago milagros, sanidades y hecho fuera demonios y acabo mi obra al tercer día. No tenía miedo de Herodes, para eso vino. Pero acá dice, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías.
He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la calle cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a juicio en victoria. Entonces, cuando el capítulo 13, estamos en el 12 ahí, en ese contexto, dice, ya viene versículo 11, les dice a sus discípulos que a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Estoy leyendo Mateo 13, 11. A sus discípulos, a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Pero, hay un pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, que quiere decir que los escogidos tienen una capacidad de oír, ver, pero lo que oyes y lo que ves tienes que creer, tienes que comerlo. Entonces la gente, al contrario de los escogidos, de los eclectos, ven, oyen, pero no creen. Y no creen, como dice aquí, no quiere que se conviertan en Dios y que puedan ser sanados o salvados. Y para probar por las escrituras, ya está, aquí están todas las escrituras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 testimonios de lo mismo. Y uno de los testimonios interesantes es en Marcos capítulo 4, un poco diferente, un poco, yo diría no, un poco que complementa, porque está hablando de lo mismo. En Marcos capítulo 4, verso 12, hablando de lo mismo, dice un versículo antes: a ustedes os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. O sea, que esa es la diferencia, que Dios siempre habla por parábolas, pero a sus discípulos se las revela. Por eso a los que están fuera por parábola, todo por parábola. Entonces, versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. O sea que es difícil, yo sé que esto es difícil enseñar y predicar, y que los pastores, imagínense que enseñen. Estamos aquí para predicar, para que ustedes oigan, pero no entiendan nada. Para que no se conviertan y que Dios no los pueda ni perdonar ni salvar. ¿Usted se imagina predicar eso? No se puede predicar así. Pero tenemos que enseñar la verdad. Tenemos que enseñar lo que está escrito en el contexto correcto, y estamos enseñándolo claro. Estamos enseñando lo que está escrito en todos lados, hablando de lo mismo. Dios elige a las que le da la gana, del mismo barro hace al vaso como le da la gana. Entendamos eso. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Bueno, lo único que tienes es que después de escuchar la verdad, la creas y luego la obedezcas y permanezcas en ella. Eso es todo. Si puedes. Somos llamados a permanecer todos. Somos. Me incluyo en primer lugar. Miren lo que dice. Esto es tremendo. El mismo pasaje de Isaías repitiéndose en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, pero miren cómo lo dice Marcos: para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow!
¿Cómo enseñamos esto? Para que no vean, para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no se sanen y para que yo no los perdone. Pues la única manera que podemos entender esto es que en su predeterminado conocimiento de Dios, Dios le da la oportunidad a todos, pero a todos se les da la misma demanda. Una vez que recibes el conocimiento de la verdad, tienes que creerlo, tienes que obedecerlo y tienes que permanecer en él hasta el final. Y ese es el remanente que él escogió. Entonces, quiero leer en Hechos capítulo 28 algo interesante acerca de los escogidos. Hechos capítulo 28. La última capítulo. Y de la misma historia, cuando el apóstol Pablo ya llega finalmente a Roma y se queda en una casa alquilada y ahí atiende a todos los que convoca y vienen a escucharlo. Entonces, la primera vez que llega ahí, viene pues los judíos, los convoca a todos ellos y desde la mañana hasta la tarde. Entonces, estos judíos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, Saulo, Pablo de Tarso. Pero fíjese lo que le dicen: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. O sea, una de las características de los que tienen la verdad, una característica de los escogidos, es que se habla mal de ellos, de los escogidos. Se habla mal. Si a Belcebú, si al hijo del hombre le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pues el Señor me diseñó para que hablen mal de mí, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, esa palabra secta, en esta palabra griega, airesis, la palabra secta, es una palabra, una palabra, se habla mal. Esta secta airesis. No muchas, pero unas cuantas veces se han referido a nosotros como una secta. Ni qué hablar de la iglesia de los católicos, que como ellos representan a la mayoría de los millones de cristianos que creen en Jesús, pues ya se imaginan, porque creen que son la mayoría, no dicen sectas. Esta palabra secta es la palabra, repito, airesis, que significa herejía. Herejía también significa abominación. Perdón, a ver. Elección, opinión. Una herejía es una opinión, es una elección, una herejía, una secta. La identifican como una herejía, pero lo interesante es que queríamos oír de esta secta porque nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. Y Pablo, cuando empieza a hablar, lo que habla es del reino de Dios,
y lo que pertenece y lo que es del Señor Jesucristo. Entonces, para ir terminando, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pedro, en 1 Pedro 2:9, famoso versículo que dice, mas vosotros sois linaje escogido. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 dice, vosotros sois mi especial tesoro. En Malaquías capítulo 3, a ver si lo encuentro rápido, Malaquías capítulo 3, verso 17, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, ¿de quién está hablando? Pues de mi especial tesoro, los escogidos, del linaje escogido. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando habla de saltaréis como becerros, ¿de qué está hablando? Está hablando de la resurrección. Está hablando de la resurrección. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que, por toda la escritura habla de los escogidos. Vuestra vocación y vuestra elección. Quiero terminar concluyendo que después de escuchar, tener conocimiento, comer y beber es creer, pero hay que permanecer en las palabras de Él para poder permanecer con Él hasta el final. El hombre que edificó su casa sobre la roca es aquel hombre que oye y hace y obedece. O sea que no es suficiente con orar, no es suficiente con ir a la iglesia, cantar y alabar, meditar y estar en la presencia del Señor. Es hermoso, es bueno, pero tenga cuidado con aquellos que solamente les hablan del amor de Dios y que hay que amar, estar en su presencia, deleitarse en su amor, en su presencia y estar orando y ayunando. Eso está muy bien, pero si después de hacer eso no obedeces, eres semejante a un hombre o una mujer que edifica su casa sobre la arena. Entonces no va a permanecer. Y aquí estamos para decirte la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto fue en honor a la verdad. Dios los bendiga.